adentrarnos en esta cápsula en la Revolución del 30. Creo que es uno de los temas más importantes a trabajar. Recuerden siempre cuando hablamos en estos términos que la Revolución del 30 constituye el último momento del tema número 3, un tema que tiene sus particularidades y específicamente la Revolución del 30 es uno de ellos. Quisiéramos puntualizar algunos aspectos significativos de la Revolución del 30 por cuanto constituye un objetivo básico en toda la preparación para el ingreso y sobre todo es una de las preguntas casi obligadas en esas pruebas. Por lo tanto, teniendo en cuenta cada una de estas particularidades, quisiéramos trabajar en función de algunas ideas de la Revolución del 30, aspectos que no nos pueden faltar cuando estemos entonces trabajando la Revolución. Dentro de las cosas, yo le propongo algunas de estas líneas que pudiéramos trazar a la hora de trabajar. Ahí están apareciendo en pantalla. O sea, cada uno de los elementos que cuando uno hace la valoración toma como referencia. Ahí tenemos objetivos, los documentos, los líderes que participan en esta revolución, las fuerzas que participan, sobre todo esas fuerzas a partir de organizaciones y partidos políticos, las principales acciones que se caracterizan a lo largo de la revolución, las causas del fracaso y sobre todo la importancia histórica. A pesar de no cumplir los objetivos de una revolución, logró aspectos importantes desde el punto de vista histórico. Por lo tanto, esta es una de las líneas que queremos trazar. Pero bueno, para no dilatar mucho la presentación, vamos a ver algunas de las cosas. Lo primero que debemos saber es esto. Cuando yo trabajo la revolución del 30, esta revolución está trabajada o se puede ver, no lo diríamos que tiene etapas, la revolución en sí no tiene etapas, simplemente nosotros la organizamos para un mejor estudio. Nos estamos refiriendo a dos momentos importantes, 1930 hasta 1933 y de 1933 hasta el final de la revolución en 1935. De esos dos momentos, lógicamente, tenemos que tener en cuenta sus particularidades. El primer periodo histórico, ¿a qué nos vamos a referir? A la lucha que se desarrolla contra el gobierno de Geraldo Machado, contra esa dictadura establecida por este gobierno. Y ya después de todo este periodo, bueno, la continuidad de la revolución. Recuerden que esta revolución no logró los objetivos y a pesar de que Gerardo Machado fue derrocado en agosto de 1933, la revolución tuvo que continuar porque el injerencista norteamericano Benjamin Wells impuso al gobierno de Carlos Manuel de Céspedes Hijo y esto evitó que las masas llegaran al poder. Por eso la revolución tiene que continuar en todo este periodo. Pero bien, vamos adentrarnos entonces en cada uno de esos momentos, qué elementos yo debo tener en cuenta para trabajar. Por ejemplo, en la lucha contra Machado, ¿qué elementos yo voy a tener en cuenta? Ahí tenemos el primero, el líder. Tenemos que destacar cuál es la figura que más se destaca en la organización de la lucha en el periodo. Y ahí tenemos a Rubén Martínez Villena como una de las figuras principales. Recuerden que Villena, intelectual que habíamos visto en momentos anteriores, ahora deviene como un líder comunista vinculado al movimiento obrero. Estamos hablando que es por la misión del partido, es el asesor jurídico del movimiento obrero, o sea, de la Confederación Nacional de Obreros de Cuba, de la CENO. Cuando yo hablo de fuerzas participantes, vamos a trabajar las tres líneas. Ya ustedes conocen en cápsulas anteriores como hemos insistido, hemos trabajado la oposición a Machado. Contra Machado lucharon todas las fuerzas políticas porque Machado con su política de prórroga de poderes evitaba que las determinadas fuerzas políticas llegaran al partido, al país y sobre todo ese gobierno. Machado se autotituló líder del gobierno y por lo tanto todos luchaban, los reaccionarios, los reformistas y las fuerzas revolucionarias. Pero además las acciones, y es importante, huelgas. Ustedes se detengan, yo solamente le puedo poner huelgas para trabajar el esquema de una forma más general, pero cuando hablen de las huelgas, todas las huelgas importantes, la del 20 de marzo del 30, la del 30 de septiembre del 30, dirigida por el movimiento estudiantil, sobre todo por el DEU de 1930, la insurrección de agosto del 31, que es una insurrección politiquera por parte de los elementos reaccionarios y reformistas, pero que es parte de esta oposición a Machado. Y ya la huelga que ustedes más conocen, que es la huelga de agosto del 33, que derroca la dictadura de Geraldo Machado. O sea, que ese esquema les va a ayudar un poco a organizar este primer momento de la revolución. Continuemos. El otro periodo, del 33 al 35, la revolución tuvo que continuar. Ya conocemos la causa de por qué hay una extensión de esta revolución del 30. De ahí que vamos a destacar las mismas líneas que vimos. El líder. Ah, bien, en esta etapa ahora es Antonio Guitera Hall. Recuerden que ya Villena estaba muy enfermo, incluso Villena muere en enero de 1934 antes que culminara todo el proceso revolucionario y Guiteras asume la figura más importante en esta última etapa de la revolución.
Dentro de las fuerzas participantes, aquí sí, las fuerzas revolucionarias. Recuerden que ya el hecho de que se haya establecido después del gobierno de los 100 días un gobierno reaccionario como el de Concentración Nacional, ahora se oponen a todo esto, a este gobierno las fuerzas más revolucionarias, y ahí las tenemos, el Partido Comunista, la CENOC, el ala izquierda estudiantil, y por favor, mucho ojo, mucho cuidado con esta última organización, la Joven Cuba. Se considera una de las más completas de la Revolución del 30 y es importante que ustedes profundicen en ella porque ahí van a encontrar cosas significativas, sobre todo desde el punto de vista de su estructura, de sus objetivos, de su programa y sobre todo la estrategia de lucha. Es una organización, es una de las pocas organizaciones, diríamos casi la única, que considera la lucha armada como una vía correcta para resolver los grandes problemas del país. Por lo tanto, estamos hablando de un momento significativo. Y dentro de las acciones, bueno, hechos que ustedes conocen muy bien, ahí los tienen. El cuarto Congreso Obrero, Congreso de Unidad Sindical, la creación de los soviets con sus detalles, con sus características, Realengo 18 dentro de la lucha de los campesinos y la huelga de marzo de 1935. Hechos que son significativos para trabajar. Quiere decir que estamos en una etapa de grandes acciones. Me pidieran la revolución del 30, uno, los dos momentos de la revolución, uno, las dos figuras, las fuerzas que participan y sobre todo todos los hechos, los que vimos en la etapa en la lucha contra Machado, más los hechos que estamos planteando ahora. O sea, que es una revolución que si la organizamos de esta manera no tenemos dificultades. Pero es una revolución que no logra los objetivos. Hay varias causas que motivan que no logre esos objetivos. Yo quisiera al menos que ustedes trabajaran cada una de ellas y están apareciendo y esto es muy importante porque el objetivo es que ustedes argumenten. No es que quede solamente en esta dirección, o sea, mencionar las causas, sino que ustedes con todo lo que tienen de la revolución las profundicen. Ahí está. Posición de Estados Unidos y el embajador Caffrey, que inmediatamente se unió a las posiciones de Batista y apoyó toda la actuación. Y esta posición de Estados Unidos que amenazó incluso cuando el gobierno de los 100 días no fue reconocido y amenazaron con una intervención militar y embajador Cáceres, unido a Batista, dan un golpe de Estado, derrocan ese gobierno y establecen un gobierno totalmente reaccionario. La posición de los elementos reformistas que dudaban y obstaculizaban las propias fuerzas revolucionarias, las confundían y al final se aliaron a los elementos reaccionarios. El papel del militarismo y la reacción, esto es muy importante porque ustedes tienen, hay una figura que se llama Fulgencio Batista y ustedes tienen que argumentar elementos de la actuación de Batista, hechos que ocurren a lo largo de toda la revolución, donde Batista juega un papel importante. Recuerden los golpes de Estado en los que estuvo vinculado Batista, recuerden las acciones contra la Fuerza Democrática, cuando se enterraban las cenizas de Mella, todo aquel movimiento que ocurre durante los soviets, durante la Realengo 18, o sea, toda la actuación de Batista en este periodo, política sangrienta y represiva. Y algo que ustedes conocen muy bien de la revolución, la falta de unidad. Esa falta de unidad impidió la creación de un frente de lucha antiimperialista. Pero no dejarlo así. Creo que con relación a la falta de unidad ustedes tienen elementos que pudiéramos trabajar. Y yo quisiera un poco sintetizarlo rápido. Ahí van a aparecer algunos elementos de esta falta de unidad que ustedes pueden utilizar. La falta de claridad en los objetivos. Es lógico, no existía un programa de lucha, no estaba definido cuáles eran los objetivos de la revolución. La falta de un brazo armado, esto quedó demostrado. Las Fuerzas Armadas estaban en manos de la reacción, por lo tanto, las conquistas que se lograban no eran establecidas. La muerte de sus dos figuras principales, y esto es importante a la hora de trabajar, la revolución careció de un líder a lo largo de ella y la posición izquierdista del partido. Quizás para muchos esta palabra izquierdista les suena un poco extraña. Creo que una de las cosas que ustedes deberían al menos investigar, buscar elementos para determinar el izquierdismo. Recuerden que el izquierdismo es un problema que no es propio de los cubistas cubanos nada más, se da a lo largo de la historia. Lenin tiene una obra donde habla que el izquierdismo es la enfermedad infantil de los partidos comunistas, o sea, es una posición dentro de la izquierda, dentro de la fuerza revolucionaria extremista. Y solamente en la táctica que traza el Partido Comunista en esta etapa es la lucha de obreros, campesinos y otros sectores, pero la burguesía para ellos nunca era revolucionaria. Y recuerden que esta es la etapa de Antonio Guitera, un elemento de la pequeña y mediana burguesía cubana, que por lo tanto no es reconocido por los comunistas y lejos de apoyar la labor de Guitera, los comunistas y otras fuerzas se enfrentan a lo que él estaba realizando porque era simplemente burgués. Y esto limitó la creación de un frente de lucha antiimperialista. Creo que estos elementos le van a apoyar para que ustedes valoren las causas que llevaron al fracaso
de la Revolución del 30. Y ya para culminar, la importancia histórica de la revolución, algo que ustedes conocen muy bien porque se ha mencionado, ha sido casi una pregunta constante en las pruebas de ingreso y esto nos va a ayudar. Yo le pongo algunas ideas, ustedes pueden ampliarlas en función de ellas, sobre todo las cosas que demostró esta revolución. Recuerden la necesidad de un brazo armado, la necesidad de la unidad de las fuerzas revolucionarias, la conciencia antiimperialista que se profundiza en todo este periodo, la participación de fuerzas como la clase obrera, estudiantes, intelectuales y la dirección política del Partido Comunista, a pesar de esos errores tácticos que se dieron a lo largo de la revolución, pero era la fuerza vanguardia en todo este periodo. Por lo tanto, ustedes pueden ampliar la importancia histórica de la revolución. Si hacemos de esta manera la revolución del 30, creo que para una prueba ustedes están preparados para responder cualquier tipo de pregunta que tenga que ver con esta temática.